¿Qué significa que en el futuro vamos a estar dentro de una suká construida con la piel del leviatán? El leviatán va a matar al toro con sus aletas y el toro va a matar al leviatán con sus cuernos. Vamos a hablar de la festividad judía de Sukkot. Pero como ya vimos en otros vídeos de este canal, la festividad judía de Sukkot no solamente tiene una connotación nacional dentro del pueblo judío, sino que es una fiesta universal que la Torá presenta para todas las naciones. Después de las comidas, en el pueblo judío se realiza una oración que se llama Birkat Hamazon, para dar gracias por haber consumido alimentos. Dentro de la oración de Birkat Hamazon, solamente en la festividad de Sukkot, hay una frase que llama mucho la atención y dice que Dios nos conceda el privilegio en el futuro de poder estar sentados en la suká construida con la piel del leviatán. Pero no solamente eso, sino que el último día de Sukkot, el día en el que terminamos de estar en la suká y ya nos vamos de la suká, volvemos a decir esa frase. Del mismo modo en que nos sentamos durante 7 días en la suká, que Dios nos conceda el privilegio en el futuro de estar en la suká construida con la piel del leviatán. Hay una interpretación rabínica que dice que todo aquel que cumple la mitzvah, es decir, el mandamiento de estar sentado en la suká, Dios le va a conceder en el futuro el privilegio de sentarlo también en la suká del leviatán. Pero no solamente eso, sino que también está escrito en la literatura rabínica que en el futuro, quiere decir, en el final de los tiempos, es decir, en la era mesiánica, Dios les preparará a los justos un gran banquete en donde les servirá, entre otros manjares, la carne del leviatán. ¿Qué es el leviatán? ¿De dónde sale? ¿Dónde está? ¿En qué consiste? ¿Qué significa que en el futuro vamos a estar dentro de una suká construida con la piel del leviatán? ¿Qué significa? Que Dios nos va a preparar un banquete en donde nos va a servir, entre otras cosas, la carne del leviatán. ¿Quién es esta criatura y de dónde sale? Según Rashi, el leviatán es una criatura marina súper grande, muy poderosa, una especie de monstruo marino que Dios creó en el 5º día de la creación. Si nosotros agarramos el libro de Génesis, que es el primer libro de la Torá, el primer capítulo, en donde leemos cómo Dios creó el mundo en 6 días y el 7º descansó, vamos a leer que en el 5º día Dios crea algo llamado los Taninim Agdolim. La traducción, depende de cuál sea la traducción, se refiere a los Taninim Agdolim como los monstruos marinos o los grandes reptiles. Según Rashi, el leviatán es uno de esos monstruos marinos que Dios creó en el 5º día de la creación. También están los que dicen que la expresión Taninim Agdolim o grandes reptiles hace referencia a los dinosaurios, pero ese es otro tema y quizás lo tratamos en otro vídeo, no en este. Y seguimos adentrándonos en las profundidades de la literatura rabínica, porque hay otro texto que dice que en el fin de los tiempos, en la era mesiánica, los justos van a presenciar algo que el Talmud llama Kanigim de Tzadikim. Tzadikim son los justos, tenemos que descubrir qué significa Kanigim. A veces los sabios de la literatura rabínica utilizan palabras del griego o del latín, y en este caso la palabra Kanigim viene de una palabra en griego que es kinegion. Kinegion hace referencia a un espectáculo de animales. Puede ser un espectáculo de pelea de animales o un espectáculo de caza de animales, algo que tiene relación con la lucha de animales. Dice el Talmud que todo aquel que en este mundo no haya presenciado un Kanigim de animales va a tener el privilegio en el mundo venidero de presenciar el Kanigim de Tzadikim. Dijimos que Kanigim viene de la palabra en griego kinegion, que significa un espectáculo de animales. ¿De qué espectáculo está hablando el Talmud? El Talmud está hablando de un espectáculo en el cual van a pelear en una batalla cósmica el leviatán y el toro primigenio. Ya sabemos lo que es el leviatán.
Ahora nos queda descubrir qué es el toro primigenio. Por cierto, acuérdense de adquirir mi curso de historia judía y de seguir el Instagram de mi camarógrafa, la encargada de que todas las tomas salgan bien, aquí, en la caja de descripción. Lo digo en serio, vayan a la caja de descripción, ahí pueden encontrar los enlaces. Y ya de paso, le pueden dar like a este vídeo y si por error no están suscritos, se pueden suscribir, que a ustedes no les cuesta nada y en cambio a mí me harían muy feliz. ¿Y a ti? También. Suscríbanse. El toro primigenio es el Bahamut, otra criatura mitológica que según algunos textos, muy pocos por cierto, porque hay muy pocas fuentes que hablen de esto que va a suceder en el final de los días, fue creado también por Dios durante los primeros 6 días de la creación. Y por tanto es una criatura, junto con el Leviatán, primigenia, el Bahamut, que viene de la palabra hebrea Behemoth, que significa bestia. Ellos, el Leviatán y el toro primigenio, el Bahamut, van a pelear en una batalla final y esa batalla, ese canigín de Tzadikim, ese espectáculo de animales, va a ser presenciado por los justos en el final de los tiempos. En esa batalla final entre el Leviatán y el Bahamut, ambos van a morir. El Leviatán va a matar al toro con sus aletas y el toro va a matar al Leviatán con sus cuernos. Se van a matar mutuamente. Esta lucha entre el Leviatán y el Bahamut, el toro primigenio, no solamente es una lucha física entre dos bestias creadas durante los primeros días de la creación, sino que representa también la lucha cósmica, la batalla definitiva entre dos fuerzas poderosas que imperan en el mundo. Este combate representa la superación de todas las fuerzas nocivas que corrompen este mundo. El caos por un lado, la fuerza bruta por otro, y por eso tanto el Leviatán como el toro primigenio se matan mutuamente, porque la humanidad tiene que volver a restaurar el orden primigenio, y el orden primigenio se consigue restaurar recién tras este combate, el canigín de los tzadikim, y es en ese momento cuando llega el banquete divino, y es ahí en donde tiene lugar ese banquete que Dios nos construye una suká con la piel del Leviatán, y además en el banquete se sirve, entre otras cosas, la carne del propio Leviatán. Y según algunas interpretaciones, también en ese banquete se va a servir la carne del toro primigenio, la carne del Bahamut. Aquí detrás podemos ver el valle de Jezreel, Emek Israel en hebreo, o también conocido por la literatura occidental, el valle del Armagedón, porque aquí, no muy lejos de donde nos encontramos, se encuentra el monte Megiddo. Monte Megiddo, Ar-Megiddo, de donde proviene la palabra Armagedón, es decir, esa batalla final que va a acontecer en el final de los tiempos. Esa batalla final, dentro de la escatología cristiana, va a tener lugar aquí. Este es el valle del Armagedón, y por tanto, aquí podemos hablar de esa similitud entre la escatología judía y la escatología cristiana. Según el cristianismo, también va a acontecer una batalla final, una lucha entre el bien y el mal, que va a volver a restaurar el orden en el universo. Y también, según Apocalipsis, después de esa batalla, va a tener lugar un banquete, el banquete del Cordero, que va a traer una era de paz y prosperidad. La tradición judía dice lo mismo, pero lo dice con otras palabras, utilizando un simbolismo diferente, utilizando el simbolismo de la pelea entre el Leviatán y el Bahamut, que va a también instaurar una era de paz mundial, simbolizada con el banquete de los justos, en donde vamos a comer la carne del propio Leviatán. Y por eso en Sukkot hay una expresión que es la de la Sukkah de la paz, Sukkat Shalom. La Sukkah de la paz, según muchas interpretaciones del judaísmo rabínico, es precisamente esa Sukkah
del futuro, esa Sukkah del final de los tiempos, es decir, la Sukkah hecha con la piel del Leviatán. Y por eso en Sukkot, lo que en realidad hacemos cuando nos metemos en la Sukkah y habitamos la Sukkah durante 7 días, es someternos a esa protección divina, que en realidad es como una especie de entrenamiento, como una especie de ensayo para la protección divina total que va a venir en los tiempos mesiánicos, cuando estemos bajo la protección divina de la Sukkah del futuro, de la Sukkah del Leviatán. Pero en ese banquete final va a haber otro elemento importante. Además de la carne del Leviatán y además de la carne del toro primigenio, también se va a servir un producto muy especial: el vino. Pero no cualquier vino, sino un vino que Dios creó y preservó de los 6 primeros días de la creación. Del mismo modo que hoy, en la actualidad, en cada fiesta judía, el vino tiene que estar presente porque es uno de los símbolos de la alegría de la fiesta. En la Sukkah del futuro, en ese banquete de la era mesiánica, también vamos a tomar vino. Pero va a ser un vino preservado de la época de la creación. De esta manera, consumiendo estos 3 productos primigenios de la época de la creación, la humanidad, en ese futuro mesiánico, en donde vamos a estar bajo la protección divina, simbolizada por esa Sukkah de la piel del Leviatán, vamos a poder regresar a ese estado primigenio en el que nos encontrábamos antes de salir del paraíso. Y es ahí cuando la humanidad va a poder celebrar esa festividad de Sukkot, y del mismo modo que ahora entramos a una Sukkah, y el simbolismo de la Sukkah nos recuerda esa protección divina en un mundo que es frágil, en la Sukkah del futuro, esa Sukkah de la era mesiánica, vamos a sentir la protección divina en su máximo esplendor. Y va a ser una época en la cual toda la humanidad, y no solamente el pueblo judío, va a poder celebrar la festividad de Sukkot.